al final de la presentación me encontré con alguien que me preguntaba como de si ustedes tienen como un set de preguntas con las que llegan originalmente al, ¿cómo es tu nombre? Jason, James. Que, que si llegamos con algo directamente a los clientes, la verdad es que en todo este proceso uno tiene un montón de matrices y de formularios que poco a poco va aplicando. Eh, claro, lo tenía por allá en por acá en un Python, pero lo bajé, digamos que a un Excel. Usualmente, estos son algunos de los atributos cuando uno trata de evaluar inicialmente con alguna empresa en qué punto está, mide primero la parte cultural. Digamos que esto tiene más preguntas que se pueden ir abriendo, pero bajé como un extracto de realmente en la primera etapa la compañía está preparada o abierta al cambio cuando se trata de procesos de transformación digital. Entonces digamos que se va calificando de 1 a 10 y por allá las formulitas nos van armando poco a poco una matriz. Eh, Vemos procesos, vemos tecnología, vemos personas, problemática y digamos que esto pues aplicado un poco para una compañía que tiene producción, trabaja en retail y tiene servicios. Entonces usualmente pues uno le va poniendo a esto alguna calificación de 1 a 10. Lo estoy haciendo sin ver bien las preguntas, pero como para simplemente para al final lo que uno espera es tener una serie de indicadores de diagnóstico preliminar con los que pueda salir a tomar decisiones. Entonces esto pues lo hace cada una de las compañías en silencio o lo hacemos en esa famosa sesión de taller inicial de trabajo con una compañía. No sé, digamos que esto entonces al final, creo que aquí en otra pestaña me, me arroja los resultados. Entonces, claro, hay un puntaje total, me saca el promedio de una compañía que está en 7, su adaptación al cambio es alta, su implementación tecnológica es alta, su cultura al cambio es alta y por ende puede estar lista para pilotos. Digamos que cuando nosotros hablamos de si está en un nivel de mapa o de camino, me puede llevar incluso a un nivel en el que ya está listo para empezar a prototipar porque efectivamente es una compañía que está bastante madura. De pronto yo puedo quitarle aquí a la parte de cultura, no sé, no sé si me lo arroja bien, y de pronto en adaptación, ahí ya por ejemplo me cambió un poco los resultados, teniendo en cuenta que su parte cultural pues está nada bien, pero las demás pues como que tienen un indicador positivo. Entonces, al final, pues estos son formularios que se trabajan muy uno a uno, pero como estamos también viendo cómo escalamos esto a múltiples empresas, a las pymes, gremialmente, pues estas son herramientas que se pueden construir, que se pueden subir incluso en alguna plataforma fácil de diligenciar y que reúnan a la mayor cantidad de empresas por sector, segmento, inclinación económica, de tal manera que cuando se resuelva la ecuación y se entregue como el formulario de este es el camino que va a seguir cada uno de ustedes, se pueda masificar. Ahí es en donde la inteligencia artificial nos ayuda porque detrás tenemos muchos modelos ya hechos, entrenados, tipos de compañías y pues cuando esto lo subimos uno a uno, pues lo tenemos que hacer uno a uno, pero si esto lo subimos luego a esa base de conocimiento con la que ya hemos trabajado, pues nos da resultados mucho más rápido. Entonces, no sé si eso responde un poco a tu pregunta. ¿Sí? Claro. Ah, sí. Pues, la idea es que las preguntas las hagan o en una sesión uno a uno, que es cuando es muy consultivo el modelo, o lo hacemos uno a cientos, enviándoselos a través de una URL y que cada uno haga ese diagnóstico que lo tiene que hacer muy a conciencia, porque si yo empiezo a decir, pues como ahorita, a contestar por contestar, pues no me va a dar un diagnóstico real. Acá no se trata de quedar bien con el que me está evaluando, sino realmente ver en qué punto está mi compañía.
Y si uno quisiera hacer algo mucho más completo, pues es mandárselo a 3, 4, 5, 6 personas de la compañía que sean líderes y que conozcan parte de los procesos para que finalmente esto nos genere un promedio mucho más cercano a lo que se está buscando. Es decir, ya la herramienta se puede personalizar al bloque en el que yo quiera masificar y eso es lo importante. Y por sector, sí. ¿Listo? Bien. Entonces, quería ver eso como primer punto. Eh, que ahorita vamos a ver algunas. Vale. Vuelvo aquí a la presentación. Eh, entonces, este es el caso de un cliente, digamos que aquí lo ponemos muy en cortas palabras. Andrés Mejía es un gerente general de 42 años y pues nos decía, aquí todos me hablan de inteligencia artificial, pero honestamente no sé por dónde empezar. Siento que trabajamos más, pero controlamos menos. Algo simpático que nos ha pasado y que nos hemos encontrado, y de hecho la mejor recomendación es que cuando las compañías están bien o medianamente bien, es usualmente cuando uno debe hacer este tipo de cambios, porque tratar de hacer cambios en la crisis se vuelve muy complejo porque el consultor o quien está trabajando para implementar algo termina metiéndose más en la crisis específica que en el problema de fondo que hay. Entonces, cuando las compañías están bien, es cuando más ojos le deben poner a este tipo de situaciones. Entonces, curiosamente, una compañía que viene creciendo en ventas, pero su operación viene colapsando, tiene clientes molestos por servicio, que es como directamente proporcional cuando uno dice, crezco en ventas porque vendo mucho más, estoy trayendo muchos más clientes, pero obviamente el ancho de banda interno no me da para poder llegar a atenderlos correctamente, entonces tengo clientes o el NPS en mal estado y empiezan en todas las áreas a trabajar manualmente porque hay muchas cosas que hacer. Como no tenemos sistemas armados y por ende tecnologías para escalar, pues lo que empiezan todas las personas es hacer esos procesos manualmente. Entonces, claro, lo primero que identificamos es parte de lo que veíamos ahora más temprano, es hay procesos invisibles que no se han identificado. Usualmente las compañías no han visto ciertos procesos que terminan generándole ese ruido, la data que ya vimos que está totalmente desordenada y que las decisiones, cuando hicimos el levantamiento de información, son reactivas, es decir, todo se toma por intuición, todo se decide más bien por intuición. Cada uno de estos ejecutivos terminan diciendo, bueno, vámonos por este camino, no tenemos esta solución, bueno, entonces busquemos por este otro lado, háblese con el de recursos humanos y contrate más gente. Y termina siendo demasiado friccionado. Si nos vamos a la realidad, este tipo de matrices pues nos permiten como ver cada uno de los canales que se evalúan. Entonces, cuando veíamos el tema de servicio al cliente, pues uno ve que en los chats uno trae toda la información de las conversaciones y encuentra un montón de hallazgos de información de clientes molestos simplemente con palabras de sentimiento. No me gusta, llegó tarde, en mal estado. Todo eso ya uno hoy lo capta y lo vuelve sensaciones o sentimientos de servicio que termina estandarizándolos para poder saber realmente en qué nivel de calificación puede estar el servicio al cliente que estoy dando. En los temas de Excel está la parte más complicada porque si uno se va a una compañía a ver la cantidad de Excel que hay o de hojas de cálculo que hay para poder ver qué se automatiza de allí, pues hay un desorden descomunal. Entonces, realmente, ¿cuáles son las hojas de cálculo con las que hoy se toman decisiones? Y por ahí arrancamos a entender si eso implica un tema de automatización. El correo, esto era algo que hace algún tiempo no se podía, pero hoy uno puede llevar el correo a respuestas automáticas, se puede también entender cuál es el sentimiento del correo y a partir de esto hacer evaluaciones de lo que está pasando. Entonces, es lo mismo que pasa en el chat, evasión, control de riesgo, despacho de mercancía al cliente moroso. Entonces empiezan a encontrar tópicos de conversación y las empieza a clasificar de tal manera que empiezo a involucrar procesos.
uno de los hallazgos importantes cuando se arranca algo así es que a veces uno cree que si se habla algo de moroso, de pronto el financiero decía, no, yo aquí en mi área no tengo ningún inconveniente, pero resulta que hay muchos clientes que están molestos porque tienen cartera y se les llama a decir que no han pagado, entonces es que no hay un seguimiento, es que hay un problema en la política de cobros, es que no se ha informado bien cuáles son los plazos de pago, no hay cartas de crédito y terminó involucrándose en un diagnóstico que originalmente no estaba invitado a ser parte, es decir, terminó en la fiesta sin que al principio lo hubieran invitado. Y bueno, y el tema de papel es el más complicado. Se habrán dado cuenta que hoy en día muchos de los documentos, PDFs o algunas fotografías, ya la inteligencia artificial las alcanza a leer a descomprimir, que esto era algo que no pasaba, esto siempre era data no estructurada, una fotografía, un PDF. Hoy en día ya se llega a esos niveles, lo que pasa es que todavía puede haber lecturas equivocadas, eh, una contracción o un mal uso del lenguaje. Una cosa es el sino pegado y otra es si no me ha enviado esto, cambia totalmente el sentido de la palabra y si alguien lo escribe mal, allí podemos empezar a tener algunas dificultades, sobre todo cuando se trata de captar imágenes o textos cerrados. Entonces, ahí todavía hay cierto tipo de restricciones y hay que tener mucho cuidado, hay que tener una auditoría sobre toda la información que se está subiendo. ¿Listo? Entonces, todo esto es una pequeña fracción de la matriz completa que surge cuando se hace la encuesta o el diagnóstico y que salen todos los ítems sueltos que generan reprocesos o actividades manuales o que implican alguna optimización. Esto lo podemos comprimir y efectivamente vemos un caso específico y estándar de WhatsApp, un caso específico de Excel, un caso específico de email y de una llamada. Al final, cuando nosotros vemos este tipo de situaciones o lo que ocurre en esta compañía que seguramente pasa dentro de las que ustedes también acompañan, ¿cuál es la conclusión más concreta a la que llegamos? Sobrecarga operativa y por ende pues tareas que efectivamente no se están optimizando. Ineficiencia, que normalmente lo que pasa es que es una palabra a veces generalista porque la eficiencia reúne muchas cosas e incluso puede tocar también al personal. Pues lo primero es que había un problema no visible y esto es muy usual. No vemos ante nuestros ojos los problemas porque todos son conversaciones del día a día que se resolvieron. Ah, José llamó molestísimo, pero ya al final no, se resolvió. Pero uno no tiene trazabilidad de toda la conversación, no tiene el hilo de los correos o no sabe por todo lo que tuvo que pasar o el tiempo que tuvieron que involucrar muchos empleados para poder llegar a la resolución. Entonces, problemas invisibles finalmente generan que hay un sistema inexistente, no hay sistema. Y volvemos a la explicación de esta mañana que el sistema se nos convirtió en que es el software. Si yo les pido una definición de sistema, ¿qué me dirían que es ya después de haber tratado varios minutos este tema? ¿Qué es el sistema? ¿Ok? Articulación de muchos tópicos para un fin común. Flujos, procesos como sumatoria. Conjunto de procesos interrelacionados. Es la forma en que una organización toma decisiones, mueve información y ejecuta procesos. Es decir, el proceso es fundamental, es la base desde donde arrancamos. Efectivamente se intercomunican, interactúan, se interconectan y finalmente, ¿para qué sirve un sistema? Para tomar decisiones. Es a donde llegamos en la parte de arriba. Todo lo que hacemos es para tomar decisiones que nos traigan beneficios comunes. Eso es lo que hace un sistema. Por eso cuando compramos un software, ¿para qué lo queremos? Para tomar mejores decisiones, para que nos genere mejor la información, para que nos muestre de forma más fácil dónde están los errores. Es decir, eso es toma de decisiones en cabeza de un tercero porque no somos capaces de hacerlo. Entonces va muy dirigido a tomar esas decisiones. Y si nos vamos un poco más a los errores, lo veíamos esta mañana, pero esto también fue parte de lo que hablamos con el señor Andrés, es quieren implementar inteligencia artificial, eso es como lo primero, quiero la herramienta.
No hay procesos claros, sí los hay, pero resulta que hay un montón de procesos invisibles que no conocían. Los datos no son confiables, lo que veíamos que pasa en el Excel o en una llamada o en un chat, a veces no lo consideramos importante y esto genera pues eh, no objetividad del análisis. Y digamos que a nivel de estructura, que esto es ya ir un poco más al detalle de los organigramas y cómo funcionaban, pues estaba desestructurado porque se rompían cadenas de mando o de procesos cuando tenían que hablar distintas áreas. Entonces, esto es digamos que en vivo lo que uno va haciendo con un cliente. Habían comprado un CRM, pero resulta que el Excel se termina convirtiendo en una herramienta operativa de lo que no pueden hacer acá. Y hay dos razones por las que los CRMs se convierten en eso. Uno, porque arrancan con una gran promesa comercial, pero cuando se dan cuenta que hay que invertir muchísimo, porque todos son pequeños módulos que hay que pagarle al ingeniero o al consultor para que los implemente, pues dejamos de lado eso y entonces empezamos a hacer algunas cosas operativas y luego hacemos algo que es lo que le mostramos a la gerencia dentro del CRM. El WhatsApp es una herramienta, o lo tenían como una herramienta de ventas, incluso habían eliminado varios vendedores que tenían, pues porque automatizaron o crearon unos robots en WhatsApp que contestaban a lo principal que preguntaba un cliente. Y eso es verdad que funcionaba, pero pues como que era algo tan mecanizado que finalmente no se le metía inteligencia. Y en correos había una gran cantidad de casos de cartera. Entonces, si se dan cuenta, todo era como desconectado, por ende muestra que no hay un sistema y termina uno pues buscando soluciones que efectivamente lo lleven a datos, procesos, sistema, metamos la inteligencia artificial y escalabilidad. Entonces, esto digamos que es la sumatoria de lo que hoy nosotros deberíamos llevar a esas compañías, a esos asociados o al grupo de los consultados con quienes están ustedes hoy en día para poder efectivamente escalar. Entonces yo aquí les pregunto, porque si bien entiendo, la mayoría o no todos están trabajando hacia pymes, ¿correcto? Y tienen ese reto de cómo escalamos la parte final, cómo le doy soluciones masivas a las pymes, digamos que en lo que respecta a mi especialidad, utilizando inteligencia artificial. Entonces, esto es lo que queremos. Entonces, mi pregunta es, ¿hemos hecho esto o cuál es la realidad con la que se encuentran ustedes cuando tienen conversaciones de sistematización, de automatización con las pymes? Y ahí los escucho. Falta de, eso dicen ellos, ¿me faltan datos o es lo que ustedes determinan cuando hablan con ellos? Ambas cosas. Perdón, porque tomamos fotos y la IA nos los lee todo. Hay muchas formas fáciles de utilizar la IA, pero no establecemos procesos y al final sigue siendo un desorden. Ujú. Eh, la digitalización de procesos para mí sería la primera fase para establecer estándares y una vez terminado, entonces adentrarnos un poco más a la IA. Ok, bien. ¿Alguien más? Esta es la parte que interesa más a ustedes porque son los que tienen el dolor con las pymes. O amplío la pregunta en la sentada con las pymes, aparte de lo que nos dices tú, que está muy centrado acá en el proceso, que ya nos dimos cuenta desde esta mañana que por ahí hay un dolor más grande, está en lo de los datos, que ya lo vimos acá. ¿Cuál es ese problema en todo esto que buscamos para poder escalar y no solamente darle la respuesta a uno, sino que le quiero llegar a este grupo de algodoneros o los que siembran café, que son 400? ¿Cómo hacemos para escalar a esos 400? ¿O en dónde ustedes ven que se tranca la intención de hacer esa escalabilidad? Pues yo considero que dependiendo del tipo de grupo, y por ejemplo en caso particular en nuestro país, la capacidad o los niveles de conocimiento tecnológico de nuestros empresarios es bastante importante. Muchos de ellos no tienen accesibilidad, por ejemplo, a conexiones de internet, a dispositivos, incluso ni celulares algunos, o computadoras que les permitan escalar a este tipo de situaciones.
Entonces yo creo que es bastante importante ir viendo que dependiendo de ese segmento de empresarios, emprendimientos que estemos atendiendo, tenemos que irlos escalando de a poco. Primero generando conocimientos y competencias sobre qué es esto, porque muchos de ellos no saben ni qué es inteligencia artificial, ni qué es un sistema, por ejemplo. Entonces tiene que haber un proceso primero de capacitación y formación para luego llegar a un punto más allá que tiene que ver con la implementación de tecnologías, primero con automatizaciones, muy de acuerdo que los procedimientos son importantes porque muchas empresas no los tienen, y para llegar al punto final que ya sería un tema de automatización, porque no solo es tener la herramienta, sino que también saberla gestionar y luego si realmente es algo que lo puede escalar la misma empresa a nivel de sistema para que vaya evolucionando. ¿Cómo es tu nombre? Riddle. Riddle. Sí. Con R al final. Con L. Riddle. Diste en uno de los clavos, porque son varios clavos, pero este es un clavo. Bueno, dejemos que hable tu compañera y luego redondeamos. Voy a ver si puedo con el otro clavo. Pero bueno, yo Pues creo sí, que pues qué. con el otro clavo. Pero bueno, yo creo que también es importante definir cuáles son los datos que es necesario analizar y que es necesario tomar y sistematizar, porque a veces también generamos muchos datos dentro de los procesos y en el día a día y no todos esos datos realmente son importantes ni tienen tampoco un objetivo o una intención dentro de la escalabilidad. Algo que me parece importante es, por ejemplo, el ejercicio que hace Rural Commerce en ese sentido, porque orientan ya, de hecho, como cuál es el camino que se tiene que seguir frente a temas de exportación y a partir de ahí es que encaminan absolutamente toda la metodología y todos los proyectos. Entonces, desde el inicio se sabe qué datos son los que hay que tomar, qué es relevante medir, por qué es necesario medirlo. En muchas organizaciones no se realiza eso de esta manera. Entonces tomamos muchos datos sueltos y a la final no sabemos qué hacer con esos datos ni cómo utilizarlos de manera estratégica. Que eso es lo que en últimas debería ayudarnos la IA. La IA no nos da la estrategia, como la decías hace un momento, la parte humana y la parte técnica que tiene la proyección de hacia dónde llevar esa escalabilidad. Ahí está otro de los clavos, sí, efectivamente. A ver, ¿qué está pasando? Que usualmente llegamos a esas 100 empresas o 50 y definimos o determinamos que no saben o que necesitan saber de inteligencia artificial. Entonces vamos y les armamos un curso, pero se les vuelve un curso en el que efectivamente dicen, ok, lo que yo tengo es que ir a comprar ChatGPT, pero no la versión gratis, sino la versión premium, y la voy a integrar con Gemini, pero resulta que hay una herramienta que me hace fotos, entonces voy a tener un set de 10 herramientas y con eso tengo mi solución, ¿cierto? Entonces, ahí empiezo a darles soluciones sesgadas a tareas específicas, pero no una solución real y concreta al problema, que es lo segundo que nos decía. ¿Cómo es tu nombre? Ana, nos decía Ana, y es la estrategia. La estrategia no la tiene más que la misma empresa o el mismo gremio si estamos trabajando a nivel gremial. Yo debo tener clara la estrategia para poder entender que efectivamente mi compañía, que hace parte de un ramo, tiene como finalidad la venta de estos servicios y el camino, que es usualmente, si lo llamamos de marketing al coloquial día a día, es la estrategia, es el camino que voy a tomar para llegar a distintos objetivos, venta, rentabilidad, número de clientes, pero la estrategia es ese camino. Y si yo llego a venderle el CRM, porque nos invitan a charlas en las que no es que la gente necesita tecnología, si necesitan inteligencia artificial y uno llega y les habla de inteligencia artificial, pues efectivamente lo que va a pasar es que se llenan de necesidades de consumo que les estamos vendiendo fabricantes, consultores o empresas proveedoras de servicios, pero nadie nos está diciendo al principio, esta estrategia la tienen definida y este es el camino que tiene este gremio. ¿Cómo les va a ayudar la inteligencia artificial para desarrollar ciertos problemas que tienen? Y entonces el problema y la conversación ya es otra. Entonces, ahí hay dos temas. Y claro, cuando llegamos al primero que yo pongo, que sin data no hay paraíso, sin datos,
También llega alguien que le dice, usted lo que necesita es recoger datos. Entonces el man se va a recoger datos por todos los canales. Ya tengo 3.000 conversaciones dateadas, tengo 450.000 correos electrónicos, tengo un montón de llamadas que las tengo allí totalmente categorizadas. ¿Qué hago con todo eso? Entonces no es solamente recoger datos, porque datos se consiguen en todas partes. Es quién me enseña a estructurar inteligentemente estos datos. Entonces va a ser la IA, es decir, es un facilitador. Dentro de la estrategia tengo considerada la línea de datos que necesito conseguir y para qué pido el nombre, la dirección, el teléfono y el correo electrónico. ¿Será que necesito pedir un campo más porque es justo la fecha en la que hay cambio de suscripción o cambió la temporada o cambia la cosecha? No sé. Entonces ahí empiezo yo a personalizar detalles que llevan justamente a que la estrategia para cada uno es diferente en la medida que hay detalles específicos. Entonces los datos funcionan, pero lo mismo. Si solamente armamos datos, pues nos quedan como datos desestructurados que no los metemos en el camino, en la estrategia. Eh, Estaba embalado, entonces no quería perderme. no, Ya, no ahora pasa sí, nada. ya me desahogué. Bueno, escuchando un poco y más que nada como estamos hablando de construir el sistema, creo que lo más importante es entender para quién lo estamos construyendo, ¿no? Básicamente, por lo menos de todo lo que nosotros estuvimos hablando en esos días, hay una problemática muy anterior que ellos se reconozcan como un empresario, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, usaste miles de términos como que empresarial, SRM y todo de sistémico, y si uno llega con ese tipo de habla, exactamente. Y entonces creo que lo más importante primero es justamente construir esa relación de ellos como ellos se ven y a partir de eso empezar a buscar la información y capaz que ahí sí ir soltando cosas, por ejemplo, nosotros ya hicimos la experiencia de, bueno, está acá el chat GPT, empezar a usarlo ahora para sentir lo que es. Y Sí. pasa que muchos empiezan a tener esa curiosidad porque eso, o sea, el interés en transformarse en una empresa como que organizada, ¿no? O sea, que realmente funcione. Entonces, autoidentificarse como una empresa y después tener la curiosidad de, bueno, eso es interesante. Y ahí a partir de ahí como que empezar a pensar en cómo construir un sistema que se adapte a esa persona, ¿no? O sea, entonces para mí creo que un clavo principal viene hasta antes de ese proceso de datos o de procesos o del sistema en sí, como que de que se identifiquen y que puedan como que tener interés en entender lo que es eso y de lo que estamos hablando, ¿no? Vale. Bien. Pues está más o menos cerrada la idea, porque justamente les iba a mostrar esto. Esto no es para vender nada, pero a raíz de que venían pidiendo inteligencia artificial, encontrábamos que los procesos estaban totalmente despiporrados, que no había datos, pero sobre todo que no había en ocasiones cultura o adopción de la tecnología, además por desconocimiento, por algo que incluso Patricia me dijo ahora, hay muchos términos y a veces yo trato de, no, de evitarlos, pero es inevitable, se le escapan a uno porque uno está metido en esto todo el día y empieza uno a hablarle de siglas y de tecnologías que a la mitad de pronto han escuchado, la otra mitad no, y empiezo yo ya a partir el salón o al auditorio en dos y el objetivo efectivamente no se lleva a cabo. Entonces, eh, esto nos llevó justamente, armamos como un programa que se llama Data Driven AI Lab, que es un laboratorio que básicamente responde un poco a los dos primeros clavos, ¿cierto? Que son el tema de entrenamiento y estrategia. Entonces, básicamente, lo que se hacía antes de hablar de tecnología es efectivamente cómo hago la definición estratégica, cómo defino cuál es el modelo o la estructura general del modelo. Ya todo pues va enfocado obviamente a que voy a empezar a utilizar algo de inteligencia artificial. Entonces, si yo quiero que la gente se familiarice con inteligencia artificial, lo más fácil es ChatGPT, ¿cierto? Entonces, vamos a definir la estrategia. Entonces, yo les digo qué es una estrategia, qué es posicionar la compañía. Bueno, les voy a presentar una herramienta, que esa herramienta justamente hoy le puede ayudar a usted a definir su estrategia, cómo se usa, y entonces empieza uno a meterlos con tecnologías que le resuelven casos y que poco a poco, cuando se dan cuenta, pues ya han empezado a tener contacto con la inteligencia artificial para usuario final, que es realmente sin codificar, y empiezan a quitarle ese miedo. Entonces, esto digamos simplemente para mostrarles que los programas de entrenamiento, porque esto es un programa de entrenamiento que ya no me acuerdo,
está para 8 semanas, si no estoy mal, lleva justamente a que en esa escalabilidad que se busca de los grupos de interés, pues termina personalizándose lo que ellos están queriendo resolver antes que entrar en un tema de tecnología. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues lo que hemos visto hoy realmente es que la tecnología va a ser el facilitador, pero antes tenemos una serie de inconvenientes que tenemos que resolver. Entonces, esto es lo que uno normalmente busca. Si quiere una organización ahí, ready o lista para inteligencia artificial, lo que veíamos hoy es todo lo que no tenemos es diseño. Diseño es estrategia, es producto, es precio, ¿sí? Lo que nos hablaba por allá el Porter de plaza, promoción, producto, precio, ¿sí? Las 5 P's. Todo eso hay que tenerlo definido y claro acá porque esa es la base para que el que va a ayudar a desarrollar la solución, pues efectivamente la tenga. Entonces, una vez claro esto, que no lo tenían, que hace parte de entrenamiento enfocado a que luego implemente inteligencia artificial, pues termina siendo algo que toca sumarle a los programas. Si no, vamos a ser vendedores de plataformas y herramientas de tecnología y se van a perder los empresarios. MIPYME, sí, microempresas. Teo, Ujú. no se incluyen, por ejemplo, todos los costos. Muchos de estos son emprendimientos que se hacen en casa, donde se comparte, por ejemplo, no se ve, por ejemplo, lo que es un costo familiar de lo que es el costo de la empresa. Entonces, la asignación de precio, el producto final, no está teniendo en cuenta esos factores, por un ejemplo. Otro ejemplo, también las ventas o los crecimientos son basados en oportunidad. No hay realmente, o sí la hay, pero hay una estrategia de crecimiento de escalabilidad que va muy de la mano, por lo que yo he visto, y por favor, si me estoy equivocando, me dicen que me estoy equivocando o me callan o lo que sea, y es que va muy de la mano de la oportunidad que ofrece la organización que los está apoyando. Entonces un poquito de hand-holding. ¿A qué voy? Es posible implementar, y por eso me pareció interesante lo que estaba planteando usted y lo que hablamos de las preguntas, un paso anterior o implementar, por ejemplo, ChatGPT, esa familiarización con ChatGPT para que, por ejemplo, empiecen a tener ideas o hacer ideación de lo que serían sus estrategias de venta, de crecimiento. Esa es Sí, mi pregunta, o sea, cómo implementar un pasito antes de optimizar o de solucionar problemas concretos, la estrategia, la definición de su estrategia. bien. La respuesta es sí, y yo creo que en la forma en la que la academia ha venido usualmente trabajando los talleres con empresarios a nivel de FAMI Empresas y en general a grupos corporativos, que es sáquelos de su oficina, vengan y rayamos un tablero, de pronto les damos unos post-it y como que volvamos a lo básico. Normalmente funciona para que las personas se acuerden del proceso. Sin embargo, parte de lo que se está haciendo en este momento es que nos falta tiempo y tenemos un montón de cosas por resolver. Y a veces aprender, yo como empresario que tengo 15 puestos, 15 sombreros puestos, aprender a hacer la estrategia, la definición del precio, la tabla no sé qué, termina siendo un dolor de cabeza porque hoy lo voy a hacer y entendí, pero mañana voy y es que el camión no ha salido, que no llegó el insumo para poder entregar, que no hay materia prima o que no tengo caja para desarrollar, pues ahí se queda. Entonces, eso ha transformado la forma en la que se hacen esos talleres y para escalar, que es, hagan de cuenta que tenemos este mismo salón con 100 personas interesadas en cómo utilizar la inteligencia artificial, supuestamente, salimos a trabajar primero el tema de definición estratégica y esto se hace a través de pequeños agentes de ChatGPT. Entonces uno sale, arma un agente y en ese agente lo que está es, ustedes van a usar esto y él los va a acompañar a definir lo que ustedes normalmente harían en los posts y todo eso, pero usted le va a ir respondiendo las preguntas. Entonces es un cuestionario como si yo tengo una persona al teléfono tradicionalmente
haciéndome una encuesta, él la va a ir contestando y al final lo va guiando poco a poco a construir su estrategia, su plan de precios, en dónde están sus dificultades y entonces va a empezar a decir, ahora necesito subirle lo que pasó ayer con el pedido tal, entonces empieza a usarlo de forma más regular porque entiende lo que puede resolver con una herramienta tan simple como el ChatGPT. Entonces, sí, la respuesta es, hoy esos esquemas de entrenamiento van desde el principio con herramientas sin decirle que van a empezar a trabajar herramientas de inteligencia artificial, es decirles, acá tenemos una herramienta con la que usted va a empezar a construir lo más importante que necesita su compañía. Y necesita hacer una página web, venga, le ayudamos también, que aquí puede ir construyendo la página web, que él se la imagina que haga una cosa y la otra, y uno se lo entrega a una de estas herramientas y la herramienta o le genera un mockup visual o le entrega el código para que vaya y lo desarrolle un ingeniero. Pero digamos que son etapas secuenciales que nosotros, como yo les decía en la primera parte, vinimos aprendiendo porque nos íbamos pues muy a nuestra función, pero resulta que nos encontrábamos con que no había problemática, no había proceso, no había datos y se nos volvía un reto mayor porque era como trabajar con lo poquito que había, entonces nos devolvimos 3 pueblos y esos 3 pueblos nos llevan a que nos tocó meterle la primera, sí, la básica, que es para arrancar no me sirve estar en tercera, tengo que estar en primera y esa primera no la tenían la mayoría de estas pequeñas empresas. ¿Sí? Esto se va a apagar otra vez. Bien. Ahora, además porque sé que el tiempo apremia, cuando vamos al tema de herramientas, yo me puedo quedar mostrándoles un sinnúmero de herramientas. Tal vez una de las herramientas insignia que hay en Internet desde que nosotros estamos en Internet es el email marketing. Y es como que todos sabemos qué es enviar un email, hasta mi pymes o personas de avanzada edad que por lo menos han escuchado si eso se va a ir por un email. Y decirles, usted necesita automatizar el envío de correos electrónicos de una forma masiva y que además mida, es que acaso puedo saber cuántas personas lo hicieron, sí, y puedo saber cuántas personas hicieron clic, cuántas no, sí, y cuántos se devolvieron, sí, porque eso es normal. Acuérdese que usted enviaba 100 cartas en un correo directo hace 40 años, pues usted no sabía si las recibían o no, acá sí podemos saber y digamos que es lo mismo. Se empieza a explicar y a mostrar herramientas que efectivamente hoy le ayudan mucho a las pymes. Nos encontramos con muchas que hoy envían todo a través de su Outlook y hacen 50 correos y hay una persona haciendo los 50 correos. Uno creería que no, pero sí lo hay. Entonces, cuando uno les dice, esto lo puede sacar en los mismos 10 minutos que se demora haciendo el correo, una herramienta le arma el template y usted lo envía masivamente a las 100 personas, pero además puede tener luego, bueno, hablarles de integración plug and play, no, pero digamos que aquí nos entendemos que me puedo integrar con otras herramientas para generación de estadísticas, se puede personalizar dinámicamente, entonces si hay alguno de estos que está un poquito más avanzado y tiene una tienda web, y entonces yo me fui a la tienda y vi estos zapatos y vi este pantalón, pero al final me fui, agarro esa información, sabe que es José Díaz y me arma dinámicamente un email que me va a enviar a mi correo electrónico y que me dice, sabemos que te interesaron estos 2 productos. Y entonces ya me llegó a mi correo electrónico y como que me generó un recordatorio porque me hicieron una llamada, me regañó la novia o lo que ha sido y dejé el carrito abandonado o simplemente dejé la actividad que estaba haciendo. Entonces, estos generan recordatorios automáticos. Cuando uno le empieza a explicar el cómo se puede, no que necesita hacer nada técnico porque lo hace la herramienta, pues empieza a generarse pues como el interés de que efectivamente voy a poder resolver un poco ese tipo de situaciones. ¿Sí? Quería ver aquí era, digamos que usualmente cuando uno está trabajando la estructuración de un email, tendría que armar todo, lo que al final uno termina aquí es armando por piezas, diciéndole qué es lo que necesita y la misma herramienta me arma el template y hace el envío y finalmente empieza a generar los reportes, que es justamente lo que tenemos que buscar. Entonces, vuelvo a lo mismo, si nos vamos a herramientas, algo muy importante que tenemos que empezar a trabajar con los
las pymes, es profesionalizar el correo electrónico, porque es lo que más usamos todo el día, ¿cierto? No sé, ¿qué más hay por acá? Bueno, y digamos que en eso hay un montón de herramientas para personalizar. La mayoría pueden tener, sí. O sea, quiero decir, esos son recursos muy limitados donde tenemos que arrancar con si ChatGPT es gratis, o sea, con cosas que nos generen costos. No tenemos forma, digamos, Sí, sí, la mayoría de herramientas que existen en Internet tienen el trial de 14 días, de un mes, o puedes enviar hasta 5 correos automáticos, no sé. Pero hágalo, pruébelo y dése cuenta que efectivamente puede eficientar su día a día y puede lograr mejores resultados con sus clientes y ahí sí puede pasar a... La ventaja de las plataformas hoy en día es que arrancan en 10, 15... Sí, ya veo que me están llamando. Arrancan en 10, 15 dólares al mes. Entonces, cuando uno dice, si me estoy gastando algo en otras cosas, pues finalmente esto puede ser de interés y tal vez no necesito irme a 20 plataformas, cada una 10 dólares, porque finalmente van a ser 200 dólares, sino que yo debo determinar cuáles son mis principales actividades de automatización. Entonces, vuelvo al principio. Antes de escoger tecnología, nos vamos acá al principio, donde veíamos dónde están las actividades repetidas. No, yo tengo a mi secretaria enviando correos todo el día o tengo a mi secretaria haciendo redes sociales todo el día. Entonces vamos a buscar ya al final de identificar todo esto, herramientas para social media, herramientas para escuchar conversaciones de los clientes si necesito que los mails que me llegan, que son un montón, me los lleve a algo mucho más específico y me genere tendencias. Dime. De escuchar conversaciones y de poder también monitorear que una persona se quedó mirando mucho un artículo, o sea, cómo se maneja ese tema como de la privacidad del individuo. Todo esto que estamos hablando es virtual, porque estoy entendiendo si hay temas de comunicación y también es en presencial. Lo digo Sí, porque sé que cuando uno a veces se mete y acepta cookies y cosas así, de cierta forma está aceptando que lo de acuerdo. traqueen, pero me da la sensación que lo que estás diciendo va más allá de lo digital, ¿verdad? Está relacionado Sí, también con ir a una tienda y entonces a uno le están monitoreando también el comportamiento, ¿verdad? Con quién habló, ujú. qué dijo. Eso fuera de la esfera virtual, asumiendo que lo virtual por uno aceptar se está entregando, como quien dice, cómo es la protección de las personas ahí, me genera una gran Y está muy bien, porque preocupación. la mayoría de todo de las herramientas que estás utilizando en Internet funcionan vía cookies o vía, hoy más que nunca, voz, el speech to text, que es como una conversación que yo tengo espontáneamente con una herramienta, pues se vuelve una conversación, la vuelve datos y finalmente va guardando eso como información. Entonces eso se entiende porque yo tengo que dar permisos para que eso pase. Tú diste algo que está pasando mucho en lo que se llama el retail media, en el supermercado, y pensemos en Don José, que tiene una tienda con 6 estanterías, pero resulta que todos los meses tiene 15, 20 productos que no aparecen, se los roban. Y es el caso de una tienda y de un caso lógico que pasa todo el tiempo. Hace muchos años, los circuitos cerrados de televisión estaban destinados a capturar a los malhechores que se estaban robando algún producto en las tiendas y eso era todo lo que hacían. Hoy el propósito, por lo que hablábamos de la capacidad que tienen las cámaras en video y en fotografía, devolverlo datos y que con esos datos se conviertan en comportamientos, hace que sea totalmente diferente. Y lo que está pasando hoy en el retail es que efectivamente las cámaras que están encima de nosotros en todos los supermercados o en el de Don José, si tiene 2 o 3 cámaras, puede estar midiendo lo que hace doña Alicia, cuánto se demora frente a la Coca-Cola, que fue aquí y llegó al papel higiénico, pero resulta que se distrajo y entonces se fue a otra. Y todo eso, según las reglas que yo le entregue al sistema, me va a dar cierto tipo de información que termina convirtiéndose en data para tomar decisión. Entonces, cuando se habla de confidencialidad,
Si yo entro, si yo entro a tu casa, pues estoy bajo tus reglas. Si yo entro al supermercado, pues estoy bajo las reglas de don José y él tiene cámaras. Desde que yo avise al principio que sonría que usted está siendo monitoreado por su seguridad en este supermercado, si usted entra, acepta que lo están grabando. Y si lo están grabando, el propósito que yo tenga para esa información, que no sea de divulgación comercial, sino que sea para uso privado, es completamente viable, además que nadie lo va a poder determinar. Ahí viene la contrapregunta. Entonces, no, lo que estoy entendiendo es que se resuelve el tema, digamos, legal de la protección del individuo si se pone un rótulo que dice lo estamos grabando y lo estamos escuchando, digamos, porque también entiendo que están escuchando las... Claro, uno tiene que Y avisar. vamos a usar esa información. Uno tiene que avisar, uno tiene que avisar Sépalo. qué va a hacer con los datos. Cuando firmamos términos y condiciones en todas partes para, ay, sí, yo le doy checkbox acá y sigo adelante para que me manden un libro, un audiolibro, para que me dejen entrar a una aplicación y usarla, estoy aceptando las reglas de lo que me dicen allí. Hay algo muy importante con los datos y es que si yo entro a la tienda y me capturaron a mí en video, yo puedo usar ese video para propósitos internos de la tienda. Yo no le estoy diciendo a don José que vaya y publique mi video en sus redes sociales o que haga un comercial de televisión con todas las personas que aparecen allí. Ese es otro tipo de derechos. Yo cuando les digo que los estoy grabando para mejorar la experiencia, para temas de seguridad, es para uso personal. Todos los datos que yo capture dentro de ese proceso, si los uso para mi beneficio personal, no para un beneficio comercial que además exponga los datos públicamente de esas personas, se puede usar. Y voy a poner un ejemplo bien agresivo. Las cámaras de seguridad. Ahora vengo justamente, les dije que estuve en San Juan y estuve viendo todo el sistema de cámaras de video que hay para seguridad en la ciudad y es una vaina absurda. Yo le decía, muéstreme todos los carros rojos que han pasado por esta autopista. ¡Pum! Me sacaba el compendio de los videos que han pasado en un día, en un mes, en un minuto o en una semana. Y entonces, claro, yo puedo decir, aquí está la placa LT999, sígame a este carro todos los días a ver qué está haciendo. Y efectivamente lo puede seguir. Entonces, la información depende para el propósito. Hoy en día está disponible casi que en todas partes. Es muy difícil. Nosotros creo que perdimos la huella digital nuestra desde el momento en que dimos el primer check a cualquier términos y condiciones, porque de ahí para adelante yo no sé a cuántas empresas les hemos dicho que sí, en cuántas partes hemos comprado, en cuántas hemos tenido persecución de las cookies, pero lo importante es que quien captura los datos, los use correctamente. Entonces, siempre hay un caballito de fuerza detrás de los datos. Entonces, detrás de los datos de las cámaras de seguridad hay una persona que era la que nos estaba mostrando, él se puede ir a hacer espionaje y puede ir a decir, vamos a seguir a este político a ver si se metió en alguno de los moteles que hay aquí desde Panamá, desde David hasta Boquete, que vi bastantes ayer que venía para acá, y entonces con eso lo vamos a extorsionar. Eso es un tema que ya sobrepasa el uso legal de los datos porque no los estoy usando para la seguridad de la comunidad, sino en detrimento de la confidencialidad de una persona. Dime. Que no sea tema de moteles. No, es gracioso porque incluso ahora en Japón Toyota creó una ciudad que es toda basada en inteligencia artificial y monitoreo. Crearon una ciudad. Que incluso entra la cámara dentro de la casa de la persona y lo acompaña todo el día, ¿no? Justamente para generar datos, Big informaciones. Brother, sí. Es impresionante porque está toda la ciudad monitoreada. Pero la pregunta en sí, creo que más que nada es una opinión que te quería preguntar, porque hoy día es asequible, por decir de alguna forma, los tokens que se usan en la inteligencia artificial. Porque justo usaste la palabra escalar como para escalar el negocio, Sí. pero ¿cómo escalar el uso de la IA en el largo del tiempo? O sea, como opinión, porque hoy día es barato porque están financiando las empresas para construirlo y desarrollarlo, pero después cuando ya esté como que construir el nuevo mercado, ¿cómo va a ser eso? O sea, ¿cuál es tu opinión de cómo eso se va a sostener con el tiempo y se va a seguir siendo asequible y realmente posible de uso para,
no sé, una masa grande de la sociedad? Bien, esto es una apreciación muy personal, porque si bien yo me empiezo a volver un poco dependiente de los agentes, porque necesito, no sé, debo tener construidos 50 agentes y llamo a alguno cuando estoy en alguna conferencia o cuando estoy con algún cliente para determinar un pitch con algún cliente al que nos vamos a presentar. Eh, Eso obviamente me hace vulnerable frente al que tiene la herramienta, porque me puede decir mañana, ahora no vale 20, sino que vale 50 o vale 100, ¿cierto? Pero esto le pasa lo mismo, y esto es lo que me da mi tranquilidad interna, entonces yo me autorrespondo y digo, esto mismo hacía Microsoft en el 93 cuando salió Windows 3.1, que fue el primero que yo usé, y valía, además, le vendían a uno el disquete y valía, no sé, $300 y uno lograba tener esa licencia instalada por varios años hasta que el computador colapsara y me tocaba entonces comprar la nueva versión y así. Hoy finalmente, si veo, pagaba más en esa época que ahora porque el ámbito competitivo hace que cuando se generan herramientas que son adoptadas por el consumidor, vienen en masa muchas más que van a bajar el precio. Y es lo que ha pasado. Yo no tengo en mi cabeza la cantidad de... yo voy a algunas clases, yo no soy profesor, pero terminé por accidente siendo profesor y me dicen, profe, ¿usted ha probado tal herramienta? No tengo ni idea. Entonces yo lo voy y consulto y digo, bueno, si esta se parece a tal, no sé qué. Es imposible conocer todas las herramientas porque hay trillones de herramientas y todos están tratando de hacer una herramienta para ir a un fondo de inversión, venderla y volverse millonarios. Entonces, más que resolver, claro, tiene que resolver una casuística de negocio, pero principalmente la gente está buscando qué fondo me va a invertir para volverme millonario con una herramienta de estas. Entonces, yo creo que esa curva de dependencia que arranca en el freemium y que sube y que me obliga, tiende de todas formas en algún punto a bajar. Yo creo que el tema de inteligencia artificial le debe faltar unos 2 o 3 años de alta madurez para que efectivamente esté mucho más compenetrada en el negocio. Hoy, hablar con muchas compañías es un temor enorme de yo no le voy a entregar mis datos a la IA, yo no estoy haciendo nada con chat, acá estamos únicamente trabajando con Microsoft y entonces usamos Copilot y al final estamos usándolo en un ámbito de inteligencia artificial, es decir, muchos a veces no entienden que igual lo están haciendo, lo que pasa es que hay que gobernalizar bien cómo se usan los datos. Entonces, eso es como mi apreciación, me asustó al principio, pero luego me respondo y digo, esto ya ha pasado y va a volver a pasar. Entonces, vuelvo a dormir tranquilo. Bien, y bueno, y para cerrar, esto es otra, y esto es pensando un poco en todas las herramientas que hemos ahora, o sea, el día de mañana, al que quiera dice, tengo un segmento que quiere hacer monitoreo específico de sus redes sociales y ahí tengo 100 empresas. Hay una herramienta que les va a ayudar a eso y ya, me buscan y buscamos la manera de llegarles a ellos para dar una solución simple si tenemos resuelto todo el tema previo de procesos y estrategia. Y esta es otra que curiosamente, estoy hablando de herramientas que no son mías, sino que las usamos, que es una herramienta que me parece simpática porque termina consolidando lo que muchas compañías tienen en sus activos digitales, en la página web, en las redes sociales, las campañas que se hacen por Google y por Meta, que me imagino que ahí hablo términos que muchos conocen, que es hacer pauta en redes sociales o pauta en Google, y yo puedo subir absolutamente toda la información a través de pequeñas integraciones que ya existen con todas estas herramientas, pero además tiene algo súper bonito y es que tiene algo que se llama playbooks, que son como, llamémoslo agentes, para que sea más fácil en el argot que hoy tenemos, y son pequeñas soluciones que yo puedo tomar para resolver un caso típico que tengo normalmente en el e-commerce. Y esto va muy dirigido a esas empresas que hoy venden online a través de WhatsApp, a través de redes sociales o tienen su propia tienda virtual y empiezan a integrar un teléfono, empiezan a ver distintas. Entonces yo puedo tener un chat, un widget que lo tomo y lo integro fácilmente en mi página web. Ya, y se integra fácil. Puedo tener suscripción
a la newsletter o a mi página a través de un QR code. Entonces yo jalo este plugin y lo subo y ya está. Bueno, pop-ups, recuperación de carrito de compras, guardar el carrito con inteligencia artificial, que es volver y que no me toque a mí rehacer nuevamente mi lista, sino que ya va a estar allá y además me va a sugerir lo mejor que llegó del mes. Ya digamos que ya todo empieza a tener temas de inteligencia artificial, la parte de precio. Bueno, digamos que a lo que voy es que la mayoría de los problemas que existen en todas estas categorías de MIPYMES pueden tener una solución tecnológica. Ya, eso no, y si no, la creamos. El tema es que si lo logramos meter en los clavos que identificaron en esa mesa de allá, por favor hay que darles un premio porque fue toda la mesa la que identificó los clavos, cuando le pegamos a la estrategia, al entrenamiento que requiere o a la adaptación que requiere la gente a temas de tecnología y la parte de datos, esto nos lleva a que efectivamente podemos empezar a ver cómo resolvemos todo eso con un montón de plataformas que hoy en día existen y ahí sí nos podemos sentar a hacer talleres mucho más entretenidos con la herramienta y bueno, dame tus datos y acá lo subimos. Ay, mira lo que pasa, tú sabías que tú estás perdiendo tanto dinero por... No tenía ni idea. Pero mientras no tengamos eso, pues al final todos son ejercicios simulados que podemos hacer en estas plataformas. Bien, pues eso es lo que tenía. Tú me dijiste que hasta las 1:15, o si no me puedo quedar muchas horas más acá. Por ahí hay una pregunta. Disculpen, todos estos conocimientos en el manejo de diferentes herramientas de inteligencia artificial con un enfoque estratégico, pues es supremamente importante. Sin embargo, pues quizás bastantes de los que estamos acá conocemos una parte mínima también de ese manejo de herramientas de inteligencia artificial y también el tiempo a veces dentro de la gestión es mínimo para poder dedicarse como a la auto, no, El aprendizaje. al autoaprendizaje, a ese aprendizaje autónomo en el manejo de herramientas, mientras que buscamos como adecuadamente cuál es la que nos sirve para poder hacer esto, aquello o tal cosa, es un poco difícil. En ese sentido, quería preguntar si desde la red quizás se contempla también como el apoyo a las organizaciones mediante aplicar, por ejemplo, este tipo de diagnósticos o de pronto mediante algo, la incubadora también que se encuentra aquí, o para poder hacer esos diagnósticos y esas capacitaciones como más orientadas de una manera estratégica a la gestión de las organizaciones. Claro. Y que de entrada, yo creo que está en ustedes pedirle a él. Tenemos charlas obligatorias, ya algunos las conocen, y tenemos otras que son parte de la formación voluntaria en foros, etcétera. Entonces, creo que también esos temas depende de que ustedes los pidan y para que podamos volver a invitarlo. Directamente ahorita me parece que no hay nada concreto, pero ayer yo les decía, bueno, también comuniquen. Cuando nos sentábamos a platicar, le decían, bueno, platíquenos qué quieren, hacia dónde quieren ir, etcétera, ¿no? Y yo creo que va por ahí, porque lo mismo que tú, no tengo el conocimiento como para yo suplir lo que él hace. Pero van a recibir, ¿cierto? Dentro de poquito, ustedes que ya ingresaron un formulario en donde se van a sugerir temas para capacitación dentro de la red. Es cosa que lo pongan y si hay interés, ese va a ser el que va a estar priorizado. Claro. En relación a lo que decías, yo creo que dos cosas. Uno, creo que también hay una cuestión de falsa expectativa. Cuando uno dice que facilite, el pyme, el empresario, creo que confunde que sea fácil Házmelo. con que sea... Házmelo.
házmelo y eso es a lo que voy, y que sea sencillo. Porque, ojo, cuando tú hablas de sencillo, estás hablando de ciertos procesos, pero ellos entienden de yo tengo 5 gorras, lo dijiste hace rato, y eso no forzosamente quiere decir que va a tener menos trabajo, muchas veces implica que va a tener más trabajo. Y cerrando esto con un poco lo que era al inicio, es una barrera que yo he encontrado es que cuando yo tengo una mala experiencia, que intenté, en este caso, inteligencia artificial, por una mala asesoría, porque yo mismo no hice la búsqueda adecuada y no me funcionó y me generó más trabajo, después tengo muchísima más resistencia, aunque vengan ellos a sugerírmelo, a que entre a hacer esto que estás platicando. Bien, de acuerdo. ¿Tú ibas a decir algo? Bien. Pues, Patricia, de mi parte esto. Sí. Muchas gracias a todos por el espacio. Un amigo y servidor más para lo que necesiten. Por ahí en algún punto me preguntaron el LinkedIn y yo siempre dejo por acá un QR code por el que necesite y bueno. A ustedes, gracias.